Buenos días, mi nombre es Trinidad Martínez, soy estudiante de Derecho en la modalidad semipresencial de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos, Ezequiel Zamora, del cuarto año de Derecho. En estos momentos vamos a abordar los juicios sobre la propiedad y la posesión. Dentro de estos juicios de la propiedad y la posesión tenemos los juicios declarativos de prescripción, los interdictos, el deslinde de propiedades contiguas, la oferta real y el depósito y el arbitramiento. Para hablar de los juicios declarativos de prescripción es necesario señalar que la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de librarse de una obligación por un tiempo y bajo las demás condiciones que determine la ley. Lo que es todo lo relativo a la prescripción se encuentra estipulado en el artículo 1952 en adelante de nuestro Código Civil. En este caso, cuando hablamos de los juicios de prescripción es cuando se pretende la declaración de una propiedad por prescripción adquisitiva, porque ha pasado la fecha o porque se tiene demasiado tiempo gozando de ese bien. En la declaración o la declaración de cualquier derecho real susceptible de prescripción. A razón de ello se tramitan causas que versen sobre derechos de propiedad o sobre un bien inmobiliario exclusivamente, siendo una acción de naturaleza constitutiva declarativa por medio de una sentencia. En consecuencia, su objeto de acción corresponde al contenido de un derecho por el transcurso del tiempo de su uso. La demanda deberá interponerse ante el juez de primera instancia en lo civil del lugar donde se encuentre el inmueble y proponerse contra todas aquellas personas que aparezcan en la respectiva oficina de registro como propietarias o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble. Con la demanda debe presentarse una certificación que debe emitir el registrador en la cual conste todos los datos de estas personas, nombres, apellidos, domicilio y la copia certificada del título que avale el respectivo derecho que tienen. Una vez admitida la demanda, se ordenará la citación a los demandados anteriormente señalados y se publicará un edicto para emplazar a todas aquellas personas que se crean con derechos sobre el inmueble. Aquellas que por alguna u otra causa no están en el registro, pero que creen tener derechos sobre el inmueble que se discute. Estos deberán comparecer dentro de los 15 días siguientes a la última publicación. Las personas que ocurran al proceso en virtud del edicto tomarán la causa en el estado en que se encuentre y podrán hacer valer todos los medios necesarios para hacer valer su derecho. La sentencia firme ejecutoria que declare con lugar la demanda se protocolizará en la respectiva oficina del registro y un extracto de ella se publicará en un periódico o en un medio idóneo de la localidad. Si dentro de un año algunas personas consideran que sus derechos fueron vulnerados por esta sentencia, podrán demandar a todos los que fueron parte de él. Pero para poder realizar esa demanda, estas personas no tuvieron que estar presentes ni tener ninguna incidencia en el primer juicio o en el primer fallo que se dictó. En este tipo de juicio, la legitimación activa la ejerce el simple detentador y como legitimantes pasivos se encuentran todas las personas que aparezcan en la certificación que emite el registro o las personas que fueron llamadas por el edicto y que se presentaron ante el juicio como titulares del bien. También tenemos dentro de estos procedimientos los interdictos. Los interdictos es un procedimiento especial a través del cual el poseedor de un bien o de un derecho solicita al Estado se le proteja su posición ante un despojo, una perturbación o un daño posible que lo perjudique o que lo pueda llegar a perjudicar, y que a tal fin tome el Estado las medidas precautelativas necesarias hasta la conclusión del procedimiento para poder salvaguardar sus bienes. Surge de la necesidad de que el poseedor no tenga un título para poder reclamar sus derechos o la protección del Estado y frente al comportamiento de extraños que perturban su posición o que lo quieran despojar de ella. Su naturaleza es de carácter posesoria, pues en ella no se discute el derecho de propiedad, solamente la tutela efectiva sobre una posesión legítima. El conocimiento de los interdictos corresponde exclusivamente a la jurisdicción civil ordinaria, salvo lo dispuesto en algunas leyes especiales. En este caso tenemos, por ejemplo, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que también estipula los interdictos agrarios.
Es competencia del juez de la jurisdicción ordinaria en primera instancia, donde se encuentre situado el inmueble, y en el caso de posesión hereditaria, en la jurisdicción donde se haya abierto la sucesión. Dentro de las clases de interdictos tenemos el interdicto posesorio, en el cual encontramos el interdicto de amparo y el interdicto por restitución o despojo, y los interdictos prohibitivos. Dentro de estos interdictos prohibitivos está el interdicto de obra nueva, el interdicto de daño temido o de obra vieja. A partir de la promulgación de la ley de tierras también tenemos los interdictos agrarios que se guían o siguen su procedimiento a través de la ley de tierras y desarrollo agrario. Dentro del juicio interdictal posesorio tenemos que es un recurso extraordinario, dirigido a recuperar una posesión provisionalmente, sin que ello se discuta la legalidad o legitimidad de la posesión. Surge cuando dos o más personas piden la posesión de alguna cosa, o que creen que merecen o necesitan ser amparadas de esa posesión. El juez dará la posesión a la persona que considere que ha llenado los recaudos no suficientes y que puede comprobar con mayor fehaciencia su posesión, su legítima posesión. En los interdictos, la sumariedad del propio procedimiento radica no solo en que es abreviado y lo contencioso, sino también en la interinidad de sus decisiones y la provisionalidad de ellas. El juicio sumario se oirá recurso de apelación solo en efecto devolutivo, salvo la insuficiencia de justificación producida por el heredero. Para la admisibilidad, el interesado debe demostrar al juez la concurrencia de la perturbación y la constitución de una garantía, cuyo monto fijará el juez para responder por daños y perjuicios que pueda causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar. Sin embargo, el juez será subsidiariamente responsable si esta garantía no resulta suficiente para garantizar o para subsanar los daños que pudieran ser ocasionados. Practicadas todas las medidas y diligencias que aseguren el cumplimiento del decreto, si es necesario, el juez puede utilizar la fuerza pública para que el decreto sea ejecutado. En los casos en que el querellante manifieste no estar dispuesto a constituir la garantía, el juez solamente decretará el secuestro de la cosa o del derecho del objeto de la posesión, y si el juicio se establece una presunción grave a favor del querellante, los gastos, es decir, si el juez considera que el querellante puede ser desposeído, él puede decretar el secuestro para evitar cualquier incidente sobre la cosa. Los gastos del depósito serán por cuenta de la parte que definitivamente resulte a condena de costo. Cuando el heredero pida la restitución de la posesión hereditaria o el amparo, se comprobará previamente su calidad de heredero de modo directo. De esta manera podrá versar sobre el interdicto cuando se demuestre su calidad de heredero. También tenemos que en estos interdictos practicada la restitución y el secuestro, que fue la decisión que haya tomado el juez, y las medidas que aseguren el amparo, el juez ordenará la citación del querellado. Es decir, primero el juez ordena la medida y después cita a la persona que está queriendo despojar o haciéndole daño a la persona que se adjudica el derecho. Practicada la citación, queda abierta a prueba por 10 días. Una vez revisada, el juez dará la posesión o amparará a ella a quien pareciere haber probado con mejor su derecho a invocar la protección posesoria. Pero si hubiere duda, el juez puede extender el plazo sobre esas pruebas y podrá mandar ampliarlas para poder demostrar
para que puedan demostrar su derecho. Si se trata de cosa embargable, el juez puede acordar su depósito. Puede hacerlo con uno de los solicitantes si el otro está de acuerdo que este solicitante debe ser el que garantice la cosa en mejor conservación. Puede también, de ser necesario, puede ponerlo en nombre de un tercero que tenga condiciones para ser depositario. Si la cosa sobre la cual se versa el interdicto fuera una servidumbre de acueductos, cloacas o desagüe u otros desechos incorporales, el juez mandará practicar la inspección judicial con asistencia de expertos para examinar si alguno de los bienes o ambos quedan expuestos o arruinan o causan graves prejuicios. Según las pretensiones de la parte, se dictarán las medidas conducentes para evitar aquellos daños. Una vez que el juez decrete el interdicto, se entenderá y abiertas las pruebas para que las partes puedan exponer sus conclusiones, sus razones y exponer sus alegatos. El juicio continuará por su curso legal. La sentencia definitiva se hará por pronunciamiento expreso sobre la extinción de la garantía en el caso de la querella fuera con lugar, y en el caso de que fuera declarada sin lugar, se ordenará la fijación de los daños y perjuicios mediante experticia complementaria del FAR. Y una vez fijados estos, se ejecutará la garantía como si se tratara de sentencias avanzadas en autoridad de cosas juzgadas. También se hará pronunciamiento expreso sobre las costas y se condenará en estas siempre a quien resulte perturbador o despojado. Pero si la querella fuera declarada con lugar, las costas las pagará el querellante. Será apelable en un solo efecto y se debe remitir al Tribunal Superior el expediente completo de las actuaciones. Como dijimos anteriormente, dentro de estos interdictos también tenemos los interdictos prohibitivos, que consisten en una tutela cautelar preventiva a los fines de evitar posible generación de daño. El denunciante debe exponer ante el juez porque considera que la obra puede causarle daño en ese momento o a futuro. Estos interdictos pueden ser de obra nueva o de daño temido o obra vieja. Los interdictos prohibitivos se diferencian de las acciones posesorias porque estas están referidas a los casos de perturbación y despojo por parte de quien demuestra ser poseedor legítimo. En el caso de los interdictos prohibitivos, no existe un acto equivalente a la contestación de la demanda, no existe el acto probatorio ni sentencia definitiva de mérito, ya que en dicho procedimiento el juez se limita a ordenar la paralización de la obra previo a la construcción de garantías pertinentes o a ordenar su continuación o a solicitud del querellado, la previa práctica de la experticia y tras la práctica de la experticia correspondiente. La constitución de una garantía por parte del querellado, esto en los casos de interdictos de obra nueva. Los interdictos prohibitivos se acuerdan al poseedor. Los interdictos prohibitivos se acuerdan al poseedor y no a una especie calificada de poseedores. Se exige como se exige en los interdictos posesorios, es decir, que en los interdictos prohibitivos es un solo poseedor al que se le querella. En el caso de los interdictos posesorios son a varios, como se dijo anteriormente, a los que aparezcan en el registro como posibles poseedores del derecho. En cuanto a la naturaleza del acecho, los interdictos posesorios es la perturbación o despojo, mientras que los interdictos prohibitivos es a un daño que pueda causar una obra nueva o una obra vieja. El objetivo del interdicto posesorio busca el amparo o la restitución. En los interdictos prohibitivos se busca paralizar la obra para evitar un daño. Así también tenemos que la capacidad jurisdiccional de los interdictos posesorios, el juez debe limitarse a acordar o negar el amparo,
o la restitución, en tanto que en los interdictos prohibitivos existe el poder discrecional del magistrado para el decreto correspondiente, en especial para el decreto posesorio. También tenemos que el juez competente para los interdictos es el juez del municipio donde se encuentre situada la cosa cuya protección posesoria se solicita. Y también la procedencia del querellante, para que pueda proceder el querellante debe hacer la denuncia ante el juez competente expresando el perjuicio que teme, haciendo una exposición de motivos del perjuicio que teme, describiendo muy bien los hechos y el título de propiedad que le da la posibilidad de invocar la solicitud de la protección. El juez, en el menor tiempo posible, examinará cuidadosamente si se han llenado dichos extremos y se trasladará al lugar indicado en la querella. Debe ser asistido o acompañado por un experto para que le permita resolver sin audiencia de la otra parte sobre la prohibición de continuar o no permitir la obra. Si el juez prohíbe la continuación de la obra nueva, total o parcialmente, dictará las medidas que considere necesarias para hacer efectivo el decreto y exigirá las garantías oportunas al querellante para asegurar que el querellado en un momento determinado pueda resarcir los daños en el momento de suspenderse la obra. Las obras realizadas en contraposición de la orden, es decir, si el tribunal manda a parar la orden o a suspenderla momentáneamente, serán destruidas por cuenta del dueño y los respectivos gastos correrán por él. Prohibida la continuación de la obra total o parcialmente, el querellado puede pedir al tribunal que la autorice para continuar. En este caso, el juez volverá a practicar una experticia y previas recomendaciones del experto él puede autorizar la continuación de la obra y debe de pedir garantía para poder continuarla. Prohibida la obra o de haberse otorgado el permiso de continuarla, toda reclamación entre las partes se ventilará por el procedimiento ordinario de la obra. Consumada su caducidad, quedan extinguidas las garantías constituidas para el interdicto. Por su parte, el interdicto por daño temido o obra vieja, que es la segunda modalidad que tenemos en los interdictos prohibitivos, el interesado debe introducir demanda ante el juez competente con todos los requisitos exigidos la ley. El juez resolverá, según las circunstancias, sobre las medidas conducentes a evitar el peligro o que se limite al querellado a la construcción de a la constitución de una garantía suficiente para responder por los daños. Los requisitos de procedencia para la obra nueva y la obra vieja son: en los casos de obra nueva, debe de estar concluida y debe de reunir las condiciones que sea una obra emprendida por otro y que el querellado tenga motivo para creer que dicha obra pueda causar daño a los bienes que él posee, que el querellante tenga razón para tener el daño próximo, que la amenaza provenga de un edificio, un árbol, de cualquier otro objeto poseído por el tercero y que recaiga sobre un medio u otro objeto. Estas son las procedencias de la obra vieja: que el querellante tenga razón para tener un daño y que la amenaza venga de un edificio, un árbol o cualquier otro poseído por un tercero y que recaiga sobre un objeto de posesión del querellante. Tenemos que las diferencias entre la denuncia de la obra nueva y la obra vieja, la diferencia principal proviene pues de su propio nombre. La primera es por acciones de obra nueva, obras no terminadas, obras en construcción, que el uso del ser humano no las haya afectado, y en el otro se trata de una obra que ya existe, totalmente construida o terminada, donde el uso y el tiempo la han podido afectar. En la denuncia de la obra nueva, el daño es generado por el hombre, porque el hombre está construyendo o está haciendo una construcción que de alguna u otra manera, pueden ser sus cálculos, su experiencia arquitectónica o ingeniería, lo llevan a omitir ciertos hechos, y en el caso de obra vieja es porque
la obra se ha arruinado por el transcurso del tiempo y por los males atmosféricos. En cuanto al término de caducidad, el interdicto de la obra nueva tiene un término de 1 año, a partir de las circunstancias que deriven la consecuencia de la enuncia de la obra, a partir de que ella se construye o se paraliza o se termina su construcción, el término de 1 año. En el caso de obra vieja, la caducidad no tiene término de caducidad, porque el deterioro puede ser causado con los años. En cuanto al procedimiento, la obra vieja o daño temido posee una característica especial que no existe en el interdicto de obra nueva, la cual es la facultad del poseedor de acudir a la policía cuando exista un peligro inminente, un peligro realmente grave, y que es necesario hacer el reclamo ante la autoridad policial. Y sin este reclamo no interfiere el reclamo judicial en tal circunstancia que afecte la determinación del juez, que el juez debe tomar. En la actuación policial debe producirse y queda de producirse la actuación policial que evita el daño. Puede producirse la suspensión de la decisión judicial porque ya el daño fue evitado. Con respecto a los juicios de propiedad y de posesión, también encontramos el deslinde de propiedades continuas. En el deslinde de propiedades continuas tenemos que se refiere al momento en que los límites entre dos terrenos continuos, sean privados o públicos, son confusos e imprecisos. Por ello, no se puede saber cuál es la línea perimetral divisoria entre cada terreno. En estos casos, el propietario de uno de los terrenos acude a las autoridades competentes a solicitar un deslinde, es decir, que se determine en forma concluyente los linderos para cada una de las propiedades. También podemos decir que dentro de las clases de deslinde se encuentra el deslinde extrajudicial, que es un convenio entre las partes. Las dos, sin ningún tipo de procedimiento, fijan sus límites y queda finalizado el conflicto. Pero también tenemos el deslinde judicial no contencioso, que se promoverá por solicitud de una de las partes, y esta parte debe indicar en su solicitud los puntos que él considere por los cuales deben de pasar los linderos, y estos deben de ir acompañados de documentos probatorios, primero sobre la propiedad y segundo sobre en qué se basa esa persona para proponer esos puntos de límite. Y también tenemos el deslinde judicial contencioso, que con el apoyo de expertos el tribunal fija los puntos que determinen el lindero de los terrenos, y si una vez fijados los linderos y las partes no estuvieran conformes, tendrán condición de linderos provisionales y se pasarán al juez de primera instancia en lo civil para continuar el litigio por el procedimiento ordinario. Para que pueda ser procedente este tipo de juicio, tiene que la propiedad ser dos propiedades contiguas, dos propiedades que estén juntas y que no se conozcan o que no se puedan determinar sus linderos, y que las partes intervinientes sean propietarias del inmueble. Así tenemos también la oferta real y el depósito. La oferta real y el depósito es un procedimiento para el caso en que los acreedores no quieren recibir el pago por parte de un deudor, este pago que fue anteriormente acordado. Este procedimiento, en este procedimiento el juez debe de revisar los requisitos para su procedencia, que deben de ser que el deudor coloque a la disposición del tribunal para que ofrezca al acreedor las cosas que ofrece. Debe de tratarse de cantidades que, si se trata de cantidades de dinero, pueda con el depósito a nombre del tribunal, y que para que el procedimiento sea válido se requiere que el acreedor sea capaz de recibir, que esa cosa sea capaz de recibirse, que se haga que la cosa se haga que se entregue con la finalidad de pagar,
que tenga una suma íntegra en el caso de ser dinero, es decir, que pague todos los gastos líquidos como intereses o cualquier otra cosa que pudiese haber generado, que el pago ya esté vencido, que se haya cumplido con la condición estipulada en el contrato y que se haga por intermediación del juez. Admitido el litigio, el tribunal se trasladará al lugar donde debe hacerse la oferta a fin de hacerla y entregarle la cosa al acreedor. Se levantará un acta y en este caso del acreedor aceptar terminará el proceso, pero en el caso de que el acreedor no esté presente o ninguno de sus apoderados que puedan detengan el poder para poder recibir la cosa, entonces el secretario dejará acta de la admisión del tribunal, haciendo saber al acreedor que tiene un plazo de 3 días. En el caso de que no acepte la oferta, se procederá al depósito de la cosa ofrecida y esta se entregará de esta acta se dejará constancia en el expediente. Si el acreedor hubiese estado presente en el acta y decide no aceptar la cosa, él será citado por el tribunal para que exponga sus motivos de por qué no recibe la oferta que se le ha hecho. En este caso, el depósito se ordenará, en este caso el depósito de la cosa se ordenará y las costas correrán del depósito por la persona que salga, vamos a decir, la perdedora en el juicio. Dentro de los efectos de la oferta real y el depósito se tienen que los intereses dejan de correr desde el mismo día en que se realiza el depósito. Si el juez declara con lugar de oferta, el deudor queda liberado totalmente de la obligación. Puede ocurrir que durante el procedimiento del embargo, un embargo a la cosa ofrecida. En este caso, la medida quedará en suspenso hasta que se declare la validez o la nulidad del ofrecimiento. En el caso del arbitramiento, es un medio alternativo de resolución de conflictos por el cual las partes, de manera libre, recurren a un tercero revestido temporalmente de función jurisdiccional para que les ayude a resolver su conflicto. Constituye una excepción a la competencia jurisdiccional que tienen los tribunales, pero la intención es mediar entre estas dos personas para evitar el conflicto. Dentro de los elementos del arbitraje tenemos el compromiso que se encuentra precisado en que las partes durante el juicio puedan comprometerse con árbitros. También tenemos que también tenemos que dentro de los elementos están los árbitros, que deben de ser personas, abogados, y deben de actuar con la máxima de la ley, y también tenemos que deben comprometerse al arbitraje, es decir, deben decir en el contrato que ellos están de acuerdo en que cualquier situación que pueda surgir contraria al contrato puede ser resuelta por medio del arbitraje. En este caso es necesario que el acuerdo entre el convenio del arbitraje esté estipulado en el contrato. También tenemos que en el caso del arbitraje cumple con los objetivos del derecho sustancial de pacificar y hacer justicia, satisface la pretensión procesal. El arbitramiento viene a ser una discusión del juicio jurídico y que para su procedencia debe cumplir con que el objeto sea idóneo para la transacción, que los contrincantes sean capaces de transigir, que sean capaces de ponerse de acuerdo, que sean titulares de la cosa. En los requerimientos se procederá por medio del árbitro a tomar la decisión que le corresponde. La titularidad de la propiedad en algunos derechos reales implica
el derecho a la posesión, pero no siempre el titular ejerce efectivamente esa facultad. Es por esto que es necesario que estos juicios de propiedad y de posesión. Bueno, con esta pequeña intervención damos por concluido lo que son los juicios sobre la propiedad y la posesión, como los juicios declarativos de prescripción, los interdictos, el deslinde de propiedades contiguas, la oferta real y el depósito y el arbitramiento. Esperamos que sirva para el uso y aclarar algunos elementos que son necesarios esta pequeña exposición sobre estos juicios. Hasta una nueva próxima oportunidad. Que tengan muy buenos días y hasta luego.